el PRO ha expuesto y después ha tomado la determinación de avalar este repudio al atentado a la vicepresidenta, pero tomaron la determinación de irse. De retirarse, sí, exacto. de retirarse. Milman Anhelo soy, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Anhelo? ¿Cómo le va? Yo los escuchaba, digo, y que a veces, aunque no, si no fuera por las consecuencias que se generan en muchos ciudadanos, a veces la política actúa como un capo cómico, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Lo que pasa que hoy a veces yo he aprendido a mis padres, que son un poco más grandes seguramente que usted y que yo claramente, son casi como Sandrini a veces los políticos, ¿no? Como que nos hacen reír y llorar. Hoy más por tiempo... eso le decía, si no fuera por las consecuencias Claro. que se producen en los ciudadanos, a veces nos reiríamos, pero lamentablemente las acciones de muchos de nosotros generan consecuencias tremendas. ¿Cree que esto puede haber un punto, Milman, cree que esto puede haber un punto de inflexión? Da la sensación que no, le doy mi punto de vista, que haya un antes y un después de esta tremenda ola de odio, de enojos, de pelea que hay entre los políticos, esto que ha pasado, este atentado, esta barbaridad que hemos vivido, ¿cree que nos puede llegar a servir para algo o no? Bueno, primero lo que nosotros hicimos hoy es repudiar un hecho de violencia contra la vicepresidenta de la Nación, que es grave institucionalmente, como tan grave es lo que le ocurre a muchísimos ciudadanos cotidianamente. Por eso nosotros nos expresamos siempre cuando hay un homicidio o una situación violenta en la Argentina. No es que hay que mirar solo. Por eso me parece contradictorio el discurso del oficialismo cuando ellos plantean desde su garantismo que los que cometen este tipo de situaciones son consecuencia de las dificultades sociales que tiene la Argentina, y con eso lo justifican muchas veces, digamos, a los delincuentes. Y para nosotros, que creemos en el orden y en la justicia, no hay nada que lo justifique, nunca, porque para eso tenemos leyes, y para eso hay un Estado que debe ayudar a quien tiene dificultades, pero nunca eso significa una amnistía, un perdón por cometer delitos, porque eso es el caos y es el desorden. Bitman, en este contexto que se vive en el día de hoy, en el día a día que vivimos los argentinos, yo recién decía, me ha gustado mucho lo que dijo Spert, nunca nos ocupamos de la gente, y hace un par de semanas, no lo digo por usted, no lo digo por ningún partido en particular, lo estoy diciendo en general, hace 2 o 3 semanas que la agenda es de Cristina Fernández de Kirchner, desde sus alegatos, desde Luciani hasta esta aberración que acaba de pasar. No nos estamos ocupando de todos los problemas de la gente. Y hoy lo que la gente dice es, está muy bien lo que ha pasado, pero un sábado nunca diputados y senadores sesiona por los problemas de la gente. ¿No le parece que a veces nos estamos equivocando del foco? Bueno, pues no tengo ninguna idea, que hay muchos temas que no se consiguen mayoría para tratar en el Congreso. Nosotros los impulsamos, ley de alquileres, por ejemplo, que es un tema que depende de nosotros, y no conseguimos generar una mayoría, porque obviamente lo que refleja la Cámara de Diputados en particular, el Congreso en general, es el resultado de las 2 últimas elecciones, y bueno, y nosotros no tenemos ese número, esa mayoría para modificar las leyes. Necesitamos generar consensos, a veces los consensos se encuentran y no, pero yo recuerdo que, por ejemplo, la Argentina ha tenido episodios graves. El propio primer presidente de la Argentina en la era democrática, Alfonsín, tuvo 3 atentados. Jamás hubo feriado, por ejemplo. Después de la tragedia de 11, no hubo feriado. No hubo una sesión de repudio, de nada. Después de la muerte y asesinato del fiscal Nisman, tampoco hubo feriado, y es un magnicidio, como lo demuestra la justicia, a pesar de que el presidente lee algunas causas y otras no, evidentemente. La justicia ha ratificado que se investiga un homicidio, y no hubo ni sesión ni nada, ni feriado. Así que si uno repasa la historia de la Argentina, esto es un evento extraordinario, pero bueno, nosotros estábamos en la disyuntiva de repudiar el evento de manera institucional o ausentarnos, porque nos parecía desafortunado que el Congreso se ocupe de algo que se tiene que ocupar la justicia, pero no queríamos dejar de ratificar el día, o lo hicimos el mismo día, el repudio a cualquier hecho de violencia, y que la justicia debe investigar y encontrar si es este señor solo, si hay otros, y también el accionar, que a mí me preocupa mucho, por parte de la custodia de la señora presidenta, porque
la verdad es que si este señor tenía un cómplice, otros, o si no fallaba en un hecho extraño, digamos, porque si tenía la intención de matar, no tenía la bala en la recámara, digamos, lo hizo de una manera muy torpe, si se quiere, tan torpe como actuó la custodia de la Policía Federal de la señora presidenta, porque acá hay, y en el mundo tenemos los mismos protocolos respecto. Yo fui secretario de Seguridad Interior en la anterior administración con la ministra Bullrich, y teníamos protocolo. Imagínense que nosotros nos tocó el G20, y tuvimos que hacer custodias de los 20 dignatarios más importantes del mundo. Sí. Y no tuvimos este tipo de situaciones ni de cerca, y acá lo que ocurre es que la presidenta eligió su custodia de confianza. Que sean de confianza no significa para nada que estén aptos, profesionales y con directivas claras. Y entonces también pedimos que venga el ministro Fernández, porque imagínense, si todo este lío que tenemos, porque este señor no gatilló sin bala en la 100 de la señora vicepresidenta, que hubiese imaginado en otro hecho más desgraciado, digamos, ¿no? Si se acusa a los medios de comunicación, como dijo el ministro del Interior, en una barbaridad, exaltado, digamos, que esto es culpa de los medios de comunicación que han cedido minutos de programa a la cultura del odio y no sé cuánto más. O se acusa al fiscal Luciani, a la justicia, que como cualquier ciudadano persigue, investiga y definirá en los jueces acerca de la culpabilidad o no de algunos ciudadanos que son iguales ante la ley como todos. La verdad es que suponer eso significa desconocer la República. Por eso nosotros hoy acudimos, votamos el repudio y no fuimos, porque para nosotros estaba concluida el objeto de la sesión de hoy. ¿Sabe? Acá voy a entrar una pequeña, no sé si es crítica, pero una mirada para que usted me dé su respuesta. Muchas veces cuando entrevistamos a Milei con Tommy, con Tomás Reynolds, que está aquí conmigo, él habla permanentemente de la casta política, de la casta política, de la casta política, y es verdad, lo que plantea siempre Tommy es, si Milei tiene que ser, quiere ser presidente y es votado por la gente, va a tener que negociar con la política, digo, con esa casta que él no quiere estar, va a tener que negociar porque va a haber diputados, senadores, etcétera, etcétera. ¿A qué voy con esto? Es la segunda vez, Milman, que ustedes en el PRO, ya fue en el Fondo Monetario y ahora se levantan y se van. Yo lo que le quiero preguntar es, ¿no le parece que la pelea se da de adentro, más allá de que puede haber generado alguna disputa las charlas de hoy y ustedes no querían una disputa, que lo del fondo también puede haber generado? Digo, me da la sensación, no sé si la palabra, no quiero ser agresivo y no lo tome de esta manera, pero no hay un dejo de intolerancia en el hecho de, van a decir algo que no me gusta o que me molesta, me levanto y me voy, digo lo que tengo que decir y no escucho. Porque ustedes probablemente vuelvan a ser gobierno y van a tener que escuchar a mucha gente y a muchos políticos. Digo, ¿por qué eso de, con el fondo me levanto y me voy, hoy me levanto y me voy? Insisto, no lo tome como una agresión esto de intolerancia, quizás no sea la palabra adecuada, pero sí tomo de esto de, me levanto y me voy todo el tiempo. ¿Por qué? A ver, primero que con el fondo no nos fuimos, digo, lo corrijo, pues nos fuimos cuando el presidente de la Nación abrió las sesiones extraordinarias, digamos, el 1 de marzo. En el fondo no nos fuimos, votamos, a pesar de que el bloque oficialista... Tiene razón, confundí yo, fue en la apertura del presidente de la República. Gran parte del oficialismo votó en contra. Nosotros en todas las sesiones nos quedamos hasta el último minuto. Ahora, la sesión de hoy estaba convocada al efecto del repudio. ¿Qué dice el reglamento de la Cámara de Diputados cuando hay una resolución? Y no quiero aburrir a la audiencia, pero es lo que pasó. El reglamento de la Cámara de Diputados dice, cuando hay una resolución que se vota por unanimidad, se vota sin más. ¿Qué quiere decir esto? Sin discurso. Porque la Cámara se expresa por el texto, digamos, porque después las alocuciones son políticas, no son el texto. Y acá lo que nosotros creíamos que debía haber un hecho institucional de repudio al evento desgraciado que ocurrió el jueves, y sin más, como dice el reglamento. Bueno, otros bloques resolvieron modificar, apartarse del reglamento y permitir que cada uno opinara acerca de una causa judicial, que la que tiene que opinar es la justicia. Nosotros, desde el punto de vista político, lo que tenemos que hacer es rechazar esta violencia, cualquier violencia, porque la Argentina tiene que vivir en paz. Ahora, si después vienen discursos que dicen que Anielo es el culpable, que los medios son el culpable, que yo soy el culpable, digo, bueno, quédense solo diciendo, eso lo tiene que hacer la justicia, no es la Cámara de Diputados.
¿Cree que ya el gobierno está utilizando esto que le pasó a la vicepresidenta como un empujón político? ¿Lo considera? ¿Lo está viendo? ¿Lo está sintiendo o no? ¿O estoy equivocado yo en la lectura? Bueno, yo, por ejemplo, ayer declararon feriado, hicieron una manifestación en la plaza, depende con quién hable, había mucha más gente, menos gente, es indiferente. Digo, ahora, yo recorrí, por ejemplo, el Gran Buenos Aires, o la ciudad de Buenos Aires en otros barrios. Nadie estaba preocupado por lo que pasaba en la Plaza de Mayo. La verdad es, la mayoría de la gente, o hablé con diputados del interior, en el interior del país no hubo nada más que comunicados, digamos. Entonces no había gente en las calles, en ningún lado. Hay provincias que desconocieron el feriado, digamos, hay gente que sufrió el feriado porque tenía, por ejemplo, un turno médico que ahora cuesta conseguirlo y se lo pasaron para dentro de 45 días y por ahí le complica la vida. Hay gente que tenía actividades que hacer y como no hubo clases se tuvieron que quedar con los chicos y no pudieron hacer esas clases, negocios que no pudieron vender cuando la situación económica está tremenda y necesitan vender todo lo que puedan, trabajar. Bueno, la verdad es que son situaciones absolutamente dislocadas, lejanas de la realidad de los ciudadanos. Ahora, insisto, ojalá nosotros tuviéramos un gobierno que se ocupara de eso, porque también hay agendas paralelas de muchos de los funcionarios, de inclusive del presidente de la Nación, inaugurando un caño cuando los problemas de la gente están en otro lado y parecería que no les preocupa. Y bueno, y la sesión de hoy también, digamos, podríamos haber incluido montones de temas con distintas opiniones, no importa, con montones de temas que son urgencias de la gente, en el tema de seguridad, en el tema económico, en el tema del empleo, del alquileres, como le dije, en educación. Hay miles de proyectos presentados que por la forma en la cual hoy la Cámara funciona, que es con pedido de sesión especial y no de manera ordinaria o común, para decirlo de otra manera, como debe funcionar el Congreso, no se tratan y solo se tratan cuando hay un enhebramiento por parte de distintos bloques para conseguir una mayoría especial y no ir al debate independientemente del resultado, porque eso es lo que debería ocurrir, digamos, que se den los argumentos y luego haya un resultado por la convicción de eso. Le repregunto, Milman, ¿cree que con este contexto y esa respuesta que usted me da, este atentado está siendo utilizado para algún agregado político por el oficialismo? Bueno, la verdad es que el kirchnerismo tiene un discurso, un relato de victimización. Tiene varios discursos, relatos que no tienen que ver con lo que le pasa a los ciudadanos comunes, pero en esto tiene un relato de victimización, sin ninguna duda. Ocurrió lamentablemente con la muerte del entonces del expresidente de la Nación, Néstor Kirchner. Se hizo también un culto de la muerte, digamos, prácticamente. Y ellos utilizan este esquema de victimización, pero yo no me quiero en este momento, la verdad que hagan lo que quieran, digamos, me parece que la gente, el ciudadano común, tiene sus propios problemas totalmente alejados, ver miles de personas concurriendo a una plaza, dejando de trabajar para ver que le lean un discurso hablando de la responsabilidad de los medios, de la oposición. Digo, vayamos a la justicia, pidámosles rápido que esclarezcan el hecho. Eso es lo que debe pasar en una república, digamos, no otra cosa, digamos. La marcha y la utilización política no resuelve para nada si este señor es un loco, es parte de una organización, había más. La marcha no lo resuelve, digamos. Entonces, dejemos que cada uno de los poderes haga su trabajo y que los partidos políticos presenten propuestas para resolver los problemas de la gente, no para resolver los problemas de nosotros los políticos. Ahora, Milman, Tomás Reynolds lo saluda. A ver, la justicia pone mucho el foco ahora con respecto a lo que fue el atentado del otro día, también en lo que es la custodia de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Ustedes piensan que tendría que haber renunciado, por ejemplo, algún ministro, como por ejemplo Aníbal Fernández, incluso el interventor de la AFI, Rossi, digamos? ¿Tienen en carpeta algo de eso o algún pedido o qué es lo que se espera? Bueno, con respecto a este episodio, yo 48 horas antes, cuando el ministro Aníbal Fernández dijo que iba a aumentar la custodia de la vicepresidenta de la Nación, hice un pedido de informes
preguntando cuántas personas tiene, cuáles móviles, comparándolo con lo que tenía la ex vicepresidenta Gabriela Michetti, saber del profesionalismo, de que si había un plan de trabajo, porque la cuestión es que era evidente que estábamos provocando en la esquina de Juncal y Montevideo un escenario descontrolado que lamentablemente terminó en este episodio, digamos. Entonces, y después de lo que ocurrió, hemos pedido una interpelación al ministro Aníbal Fernández para que concurra al Congreso a explicar cómo está dispuesta la custodia de la señora vicepresidenta, porque lo que es cierto es que ella eligió a su gente de confianza, pero evidentemente no alcanza con ponerle más amigos a custodiarla. Lo que hay que tener es profesionalismo, conocer los protocolos como que la Argentina tiene, igual que los que tiene cualquier país del mundo respecto a cómo se protegen a los dignatarios. Y lo que vimos el jueves es en el antes, que es cuando debería haber actuado la AFI, y este gobierno lo prohibió, sacó un decreto en contra de que la AFI esté antes de que visiten los presidentes, los vicepresidentes de determinados lugares, y hacer lo que se llama una ambiental con fuentes abiertas. ¿Qué quiere decir fuentes abiertas? Recorrer la zona, ver las redes sociales, leer los diarios, si hay alguna amenaza, digamos, y eso y el gobierno lo prohibió, por lo cuanto la AFI no produce más esos informes para la custodia. Y entonces después, cuando viene la custodia, está a ciegas, pero lo que vimos el otro día es, no solo que estuvo a ciegas cuando llegó, sino que estuvo a ciegas después de que el arma estuvo en la sien de la vicepresidenta, porque siguieron estando ahí como si no hubiese pasado nada, sonriendo y festejando. Entonces me parece que hay al menos una responsabilidad del jefe de la custodia de la vicepresidenta y una debida explicación del ministro respecto de cómo lo va a corregir, qué cosas se van a hacer. He leído hoy que la vicepresidenta ha decidido ir en un coche blindado. Bueno, es una decisión que quizás debió haber tomado mucho antes, que por suerte no ocurrió lo peor que podía haber ocurrido, pero me parece que con eso, si va a seguir haciendo lo mismo que ahora, hay que disponer un operativo de manera distinta. Milman, por último, usted me habló de los protocolos y de la gente que vino del exterior a capacitarnos y a capacitarlos respecto a cómo se hace todo este tipo de operativos con los primeros mandatarios de nuestro país. Usted trabajó en el área con Patricia Bullrich. No le voy a hablar qué dice los protocolos, pero a mí me da la sensación que ante un hecho tan grave como el que ocurrió acá en la Argentina, mínimo el ministro debe salir. No sé si esto lo dicen los protocolos o no. Le pregunto a usted por el sentido común y por haber trabajado en el área. Ante esta situación tan aberrante, hasta un atentado a un vicepresidente que le pusieron un arma cercano a la sien, ¿debe renunciar un ministro? La verdad es que primero lo que debe hacer es el ministro dar una conferencia de prensa y admitir responsabilidades y explicar cómo sucedieron los hechos, las medidas que se toman respecto a los principales involucrados. Y bueno, y si hay decisiones que él ha tomado para que esto se produzca, sin ninguna duda se tiene que ir. Ahora, si él ha tomado decisiones que no han sido cumplidas, que en la cadena de mando se han roto, deben rodar otras cabezas. En ese momento tienen que rodar. Ahora, lo que tenemos que ver es cuáles las decisiones que el ministro de Seguridad había tomado previamente. Por eso queremos que venga a explicarnos qué decisiones había tomado, si son de su exclusiva responsabilidad o alguien bajo su línea es el responsable. Si alguien bajo su línea es el responsable, hasta ahora no lo hemos visto al ministro tomando decisiones contra esa responsabilidad. Milman, que tenga buen fin de semana. Muchas gracias. A usted, Daniel, que siga muy bien. Gaby, dicen que la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos y hacer un diagnóstico falso para después